Hola chicos, bienvenidos a Casino Bravo TV, tu canal para bailes cubanos, reggaetón y más. Este tercer video es parte de una serie de videos a la que yo llamo la historia del baile de casino. Esta tercera parte se llama el desarrollo del baile de casino de 1960 a 1989. En este video voy a enfocarme más que todo en La Habana. ¿Por qué en La Habana? Porque de ahí sacamos casi toda la información sobre el desarrollo del baile de casino. Como ya mencioné en mi video anterior, la rueda de casino no nació principalmente en la ciudad de La Habana, sino la manifestación de bailar en círculos ya se iba dando en todo Cuba. Pero, eso sí, en la ciudad de La Habana es donde el desarrollo es mucho más fuerte. Este video va a estar dividido de la siguiente manera. Primero voy a hacer una cronología general hablando de todos los hechos más importantes desde 1960 hasta la caída de la Unión Soviética en 1990. Luego voy a ir un poco más al específico, hablando de la música de este periodo de tiempo. Y finalmente voy a hablar de las características de este baile de casino que se desarrolló de los años 60 hasta 1990. Y para rematar el video les voy a dejar una anécdota de un bailador que justamente vivió en esta época. Año 1959. La Revolución Cubana. ¿Qué significó esto para el baile casino? La revolución causa importantes cambios socioculturales que influyen en el desarrollo y la difusión de la música y los bailes populares cubanos. Hay un incremento intelectual, educacional. Todos tienen acceso a la educación. Se crean escuelas de arte y de acá van a salir muchos buenos músicos que luego van a influir en la música de este periodo. Con la revolución el casino migra a las escuelas internas. Fidel tenía un programa socialista en donde los jóvenes tenían que ir al campo, trabajar ahí, estudiar y por la noche socializar. Entonces el casino también encuentra un nuevo foco a las afueras de La Habana. En 1960 comienza la nacionalización, la famosa Ley 890. Sociedades, clubes, salones de baile son intervenidos por el Estado y muchos dueños también simplemente los abandonan porque no quieren vivir bajo un régimen socialista o comunista y como son capitalistas simplemente se fueron del país. En 1961 el Ministerio de Trabajo interviene en todas las sociedades particulares, es decir, antes de la revolución les había hablado en el video anterior que tenemos todos estos clubes privados, ok, son intervenidos y esto justamente lo hacen para elevar la cultura social y deportiva del todo el pueblo y para que los trabajadores y el pueblo en general tengan acceso a estos lugares. Es decir, con esta medida todo el pueblo en general, sin distinción de raza, origen social o sexo, tienen acceso a estas sociedades particulares. Es así es como se crean los círculos sociales obreros o CSO. Al romper esas barreras discriminatorias, los jóvenes de diferentes orígenes sociales, clases sociales, se comienzan a mezclar y se crean las becas para los estudiantes, porque ya les había mencionado que todos tenían acceso a la educación, así seas pobre o seas rico. A esto lo llamamos un programa justamente socialista. En estos círculos sociales obreros se crean los tés bailables, los bailables de matiné, que eran los sábados y domingos a partir de las 2 p.m. A estos lugares iba la población en general con el único propósito de bailar, sin bebidas alcohólicas o drogas u otras cosas estaban prohibidas. Los círculos sociales obreros estaban sobre todo ubicados en los repartos costeros de La Habana, en el municipio de Marianao, donde había una gran concentración de jóvenes becados. Esta concentración se debía a que la mayoría de los planes de beca justamente se ubicaban aquí. Tenías escuelas como Martí de Girón, que era una escuela de química, la Academia Naval, la ENA, la Escuela Nacional de Arte, entre muchas otras. Entonces justamente como tantos jóvenes estudiaban en estos lugares y los círculos sociales obreros también están ubicados justamente donde los jóvenes estudiaban, se creó un fenómeno social irrepetible donde miles de estudiantes
bailaban conjuntamente. Entonces, como ya les mencioné, los clubes privados fueron intervenidos por el Estado y se cambiaron a círculos sociales obreros. Tenemos, por ejemplo, el antiguo Yacht Club, que se cambió el nombre al Patricio Lumumba, que va a ser un club importantísimo para el desarrollo de baile casino. ¿Ya? El Patricio Lumumba es muy famoso, sobre todo en los primeros años de la década de los 60. Luego tenemos el Club Náutico Nacional, que se cambió el nombre al Félix el Musa. Tenemos el Club Ferretero Nacional, que se cambió a Marcelo Salado. Tenemos el famosísimo Casino Deportivo de La Habana, que ya lo mencioné muchísimo en el video anterior, que se cambió el nombre al Cristino Naranjo. Tenemos los Curros Enríquez, el Liceo de Regla, el Salón Mambí de Tropicana y muchos otros clubes. Les mostré todas estas imágenes de los círculos sociales para que ustedes puedan tener una mejor inmersión de dónde bailaban los jóvenes en esta época. También tenemos la programación de las actividades bailables. Se publicaban semanalmente en los periódicos y pancartas el lugar específico, la hora y los grupos que tocarían en esos círculos sociales. La entrada era gratuita o costaba como 50 centavos. Es decir, todo el mundo tenía acceso a estos clubes. Pero no solo se bailaba en esos círculos sociales obreros, se bailaba en cualquier lado. En los preuniversitarios, en la secundaria, en los horarios de receso, en los centros de trabajo, en las fiestas, en los cumpleaños. En todos lados se estaba bailando casino. Esta primera etapa de los años 60 la llaman muchos expertos la etapa de oro de baile casino. Entre 1961 y 1964 hay un fortalecimiento y consolidación de baile casino. Después de 1964 el casino fue decayendo lentamente y en el 69 lo matan. Ahorita les voy a explicar por qué, pero lo matan y nunca llegó a recuperarse como lo fue en la época dorada. Obviamente debemos este éxito inicial al acceso ilimitado de la población a la recreación sin clubes privados ni barreras raciales. También en 1961 se crea el Consejo Nacional de Cultura, que lo crearon para rescatar las tradiciones culturales, reformar la enseñanza artística y promover el arte. Tenemos, por ejemplo, el Conjunto Folclórico Nacional, la ENA, Escuela Nacional de Arte, la ISA, Instituto Superior de Arte, entre otras. Estos institutos van a tener más que todo influencia en la música, que indirectamente va a tener influencia en el baile casino. Por eso lo menciono. Porque también hicieron cosas de baile, pero más que todo en los aspectos del afrocubano, en la rumba y otros bailes que no tienen que ver directamente con el baile casino. Pero obviamente los que más van a promover el baile son los aficionados, ¿ya? Los bailadores casuales que van a formar sus grupos artísticos y van a hacer muchísimas presentaciones de los diferentes bailes populares cubanos. Luego de 1964, las áreas de baile se fueron disminuyendo. ¿Por qué fue este el caso? A estos lugares comenzaban a venir gente que introducían alcohol y drogas y armas y lo único que querían era pelearse con el resto, ¿ya? Entonces imaginemos que tenemos las diferentes clases sociales. Venía gente bien vestida, con su novia, sus amigos. Entonces estos sujetos que no necesariamente tenían que ser de la clase baja, sino que solo buscaban pelearse y buscar bronca. Justamente tal vez trataban de bailar con la novia, se creaban celos y la gente se comenzaba a pelear. Y por eso la gente comenzó a dejar de ir a estas sociedades de recreo y con el tiempo se fueron cerrando estos círculos sociales obreros. En este punto voy a citar a Juan Formel, ya que tal vez es la figura musical más importante de Cuba de todos los tiempos, dueño de la orquesta de los Bam Bam, y él justamente habla sobre la crisis de la música bailable en esta época. Citando a Juan Formel, él dice: "La música no fue la única culpable de todo esto, más bien ella fue la perjudicada con el cierre indiscriminado de los salones y áreas de baile, lo cual provocó también algo mucho más grave como la pérdida de una serie de tradiciones muy cubanas que estaban dadas por la confluencia de la gente alrededor de la música nacional. Y hay que tener cuidado, pues las tradiciones que se interrumpen generalmente se mueren". Entonces la pregunta es, ¿el baile casino se murió?
Tenemos la crisis de la música, la crisis de los clubes y salones de baile, y obviamente hasta el día de hoy seguimos bailando casino. Entonces, ¿qué pasó realmente? En 1969 ocurre la famosa ofensiva revolucionaria. Básicamente Fidel Castro hace un discurso donde habla sobre la lucha contra el capitalismo y la creación del hombre nuevo y un montón de otras tonterías del socialismo. Es así como comienza la confiscación masiva de pequeños negocios como restaurantes, peluquerías, carpinterías, bares. Se cierran 3.198 bares, es decir, lugares donde también se bailaban. Se comienza a cerrar las matinés, ¿ya? Los lugares donde se bailaban, porque igual ya iba decayendo la situación, y Fidel, como vio esta situación de que en estos lugares la gente solo estaba bebiendo y había mala conducta, etcétera, dijo, bueno, como el hombre cubano va a estar bebiendo, tiene que estar trabajando para él, tiene que estar trabajando para la revolución, para un país mejor, etcétera, etcétera, y todas esas tonterías. Esta ofensiva revolucionaria ya se veía viniendo porque hubo muchos excesos económicos, hubo muchas aventuras políticas, se tomaron muchas decisiones irracionales, y esta también fue una decisión muy irracional de quitarle a todos los negocios lo único con lo que pueden subsistir. Pero bueno, esto afectó también al baile justamente porque cerraron todos los clubs y matinés, y en Cuba fue como un pueblo fantasma. O sea, ya los lugares públicos se cerraron y no se bailaba en ningún lado. En los años 70 el baile resurge con la ayuda del Consejo Nacional de Cultura. Se fomenta la formación de nuevas agrupaciones musicales, se crean películas sobre los bailes populares cubanos, y también hay grabaciones de nuevos discos. También surgen festivales sobre el danzón, el son, el cha-cha-cha, donde hay clases teóricas, donde se habla mucho sobre estos bailes, etc. Pero eso aún no fue suficiente para que el baile casino resurja de esta gran crisis. En el año 79 se crea el programa Para Bailar, ¿ya? Que justamente fue creado para rescatar los bailes tradicionales cubanos, entre ellos el casino, y en su jurado va a estar el famoso Rosendo. Rosendo González tal vez fue el bailador de casino más popular de la historia de Cuba. No porque tal vez era el mejor bailador, bailaba muy bien y todo, pero fue muy popular por aparecer mucho en la televisión cubana. El programa Para Bailar era un formato competitivo donde las parejas bailaban para ganar ciertos premios. El programa Para Bailar fue todo un éxito y demostró que la juventud había estado muy alejada de lo que era el baile, y las agrupaciones musicales tampoco tenían dónde tocar, porque con la revolución, la ofensiva revolucionaria, muchas agrupaciones musicales, o todas las agrupaciones musicales, la mandaron a su casa. Les dieron un pago mensual y dijeron, ustedes ya no pueden tocar, ¿no? Entonces muchos músicos se quedaron durante años en sus casas, en sus sillas, sin tocar. Entonces, si no había agrupaciones musicales, también era más difícil que se formaran fiestas o lugares donde bailar. El programa se hizo hasta el año 1985 y Rosendo muere en el año 86. En 1985 se comienzan a reabrir varios lugares, como por ejemplo el Salón Rosado de la Tropical, para rescatar el baile, entre comillas. Lo digo entre comillas porque a Cuba económicamente le iba muy mal y el Estado seguro se dio cuenta. Esto nadie lo puede confirmar, pero por lógica se dieron cuenta que el turismo atraía mucha gente al extranjero, y el turismo también había decaído muchísimo en Cuba, y se dieron cuenta que una gran fuente de ingresos justamente viene del turismo. Entonces el Estado realmente no quería rescatar el baile, porque la verdad a este Estado socialista nunca le ha importado nada más que tener el poder y tener mucha influencia. Pero bueno, esos son temas políticos. Pero justamente quisieron rescatar el baile porque ayuda también mucho al turismo en Cuba. Y justamente en el siguiente video voy a estar hablando de la caída de la Unión Soviética y cómo eso influyó en el boom del turismo en la isla de Cuba. Con esto terminamos la cronología general y ahora pasaremos a hablar específicamente de la música de este periodo de 1960
hasta 1989. La música. En los primeros años de los 60 hubo una decadencia de la música cubana debido a los cambios socioeconómicos de la revolución. Muchos artistas fueron exiliados del país porque eran enemigos de la revolución, pero también muchos se quedaron. Comenzaron a innovar con nuevos géneros como el mozambique o el pilón, pero estos se murieron rápidamente justamente porque hubo un bloqueo internacional. La música no salía de Cuba y la música tampoco no entraba a Cuba. Al mismo tiempo, la crisis nacional dejó que géneros como el rock, el twist y el bossa nova entraran a la isla de Cuba de alguna manera, porque por más que uno insista, uno no puede bloquear al 100% la música que entra y sale de un país. Es muy difícil, pero el Estado trató en lo que podía justamente bloquear esto, porque la música que venía de extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, era música del enemigo, porque justamente Estados Unidos y Cuba tenían muchos conflictos. Entonces también el Estado no quería que la gente escuchara la música que venía de Estados Unidos. Esto influyó a que los jóvenes hasta preferían escuchar la música que venía del extranjero que la propia música nacional. Sin embargo, a finales de los años 60 comienza una renovación de las orquestas charanga al mando de Helio Rebé. Muchos saben probablemente de qué no estoy hablando. Hoy en día se conoce como Elito Rebé y su charangón. Helio Rebé fue el padre y es una de las bandas top 3 más famosas de la historia de Cuba, ¿ya? Y el charangón justamente, o Helio Rebé, fue el que lideró esta renovación. Justamente esta renovación de la música cubana se debe a Juan Formel, que fue contratado por Helio Rebé, y él lo que hace es incorporar la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico y amplificar los violines y el cello. Así crearon el famoso Changüí 68 o Changüí Shake, que fue una manera moderna de tocar el changüí. Se puede decir que Juan Formel es clave en la revolución de la música cubana. Él justamente un año después, en 1969, crea su propia banda, que es la Orquesta de los Bambán, que son como los Rolling Stones de Cuba. Esta revolución musical le dio un nuevo impulso a la música y el baile. Entonces el casino se bailaba con el Changüí 68, con el son, con el songo, que fue creado por Juan Formel justamente, y se bailaba también con muchos otros ritmos. En los años 70 también se crea el famoso fenómeno de la salsa, que viene justamente de Estados Unidos. Voy a estar hablando de eso en otro video aparte. Acá solo voy a mencionar que Willy Colón y Rubén Blades, que son dos leyendas de la salsa, también aportaron mucho para que la gente siguiera bailando en Cuba, porque la salsa se metió con mucha vehemencia. En los años 70 también se forman famosas agrupaciones como La Iraquere, liderada por Chucho Valdés, Son 14, liderada por Adalberto Álvarez, que también va a tener un gran impacto en el baile casino ya en los años posteriores de los años 90. Y en 1980 comienza una renovación de la vida musical en Cuba. En el año 83 llega Oscar de León, que era un músico venezolano, a la isla de Cuba, donde tiene también sus conciertos en la playa de Baradero, y eso también tiene un gran impacto en el público bailador y también en los músicos que se inspiran a partir de su llegada a la isla. Así finalmente en el año 88 nace NG La Banda, liderada por José Luis Cortés, que justamente va a ser el creador de la llamada timba, la música moderna cubana. José Luis Cortés sale de la ENA, de la Escuela Nacional de Arte. Por eso también me pareció importante mencionar que los centros de educación artísticos también tuvieron influencia en el baile casino indirectamente, porque de ahí salieron músicos populares que justamente crearon música que lo influenció el baile. A partir de NG La Banda se abre un boom para la música cubana. NG La Banda lidera el camino musical de la timba. Nacen nuevas agrupaciones como Isaac Delgado, La Charanga Habanera, Paulito FG y su élite, y Manolín, el médico de la salsa. Y finalmente llegamos al baile. Vamos a hablar un poco de las características de este casino de los años 60 hasta los años 90. En esta etapa el casino se comienza a desarrollar rápidamente. Los bailadores inventan nuevas figuras y vueltas y comienzan a complicar el baile. Del 59 al 61,
la rueda ya era bastante elaborada con pasillos del danzón. A partir del 61 se comienza a mezclar los pasillos que se hacían en la rueda con los pasillos individuales de los bailadores. Es así como podemos ver que las parejas sueltas ya comienzan a desarrollar por su propia cuenta nuevos pasos. Se continuaron haciendo quinceañeros, que ya les había mencionado en el video anterior, que también fue muy importante para el desarrollo de baile casino. Y ahora también se contrataban a casineros populares, famosos, para justamente armar las coreografías para estos cumpleaños. Pero no todo es color rosas. Lamentablemente el casino también tenía un carácter súper selectivo. Les había mencionado que luego de la revolución todos tenían acceso a bailar en todos los círculos sociales obreros y clubes que había. Lamentablemente, aún así, el casino separaba a cierto grupo de personas que solo querían bailar rueda con cierto tipo de bailadores. Es decir, no todos podían participar en las ruedas que se hacían. También había casineros que obviamente se vestían más elegante, otros más casual. Y es decir, ahí también había un cierto tipo de conflicto que, digamos, si un bailador que se vestía súper casual quería bailar una rueda donde todos estaban vestidos elegante, con traje, simplemente no podían participar. El estilo de los casineros dependía mucho de dónde eras, ¿ya? Si eras de un barrio o un distrito determinado de la ciudad, tu estilo era bastante diferente al de otros distritos y barrios. Es decir, los bailadores se comportaban como un tipo de asociación. Es decir, alguien decía, yo pertenezco a este barrio y esta es mi rueda y esta es la gente con la que yo bailo. Por ejemplo, yo soy de la rueda del distrito de Marianao, por ejemplo, ¿no? Entonces, en las ruedas de casino, entre varios barrios y distritos, había como conflictos territoriales, pero más que todo amistosos, no es que se estaban peleando, sino simplemente todos trataban de demostrar que ellos eran los casineros que mejor estilo tenían. También en las fiestas, los casineros, sobre todo los hombres, eran bastante competitivos. Es decir, todos trataban de demostrar quién era más creativo que el otro, quién podía sacar nuevos pasillos, nuevas figuras, nuevas vueltas, crear nuevos elementos, nuevos estilos. Y es así como las fiestas entre los hombres sobre todo se copiaban, porque el hombre es el que siempre ha hecho las figuras en el baile, ¿no? La mujer se deja guiar y el hombre es el que hace las figuras. Entonces, entre los hombres siempre había esa competencia, querían demostrarle a las otras chicas que ellos podían bailar mucho mejor que los otros hombres. Entonces era como una competencia súper sana, donde todos siempre trataban de ser más creativos que el otro. Y este factor, quiero resaltar que este factor fue súper importante también para el desarrollo. También había un grupo más marginal de bailadores que hacía ciertos movimientos vulgares con la pelvis, que al principio no fue tan bien visto y aceptado, pero luego los casineros lo recogieron. Sobre todo estos movimientos vienen de la rumba, los movimientos de vacunar del hombre, de agarrarse del pantalón y cosas así, también ayudaron al estilo del baile. Es decir, el casino tuvo un desarrollo estilístico donde se expandió bastante los movimientos y las figuras. Es por eso que se puede decir que el casino en esta etapa tuvo su etapa de oro, sobre todo del 61 al 64. Como ya les mencioné, el casino luego de la ofensiva revolucionaria en el 69 no llegó a ser ya lo mismo. Es decir, todo el momentum que el casino se había armado, luego con la ofensiva como se cortó, se cayó y nunca llegó a recuperarse por completo. Es decir, luego la gente siguió bailando, pero ya no tuvo esa energía, esas ganas de crear tanto como fue en los primeros años de la década de los 60. Y para terminar este video les voy a leer una pequeña anécdota del libro La historia del baile y la rueda de casino de Alan Borges y Alicia Sardiñas, que son dos casineros que justamente vivieron en esta época. Quédense hasta el final del video porque esta anécdota en serio es muy linda, muy tierna, muy curiosa. Es pequeña, se los prometo, y les va a dar una mejor idea de cómo los jóvenes vivieron de manera súper realista el baile de casino en esta época. Así que vamos a darle una vez. Los lugares donde nos reuníamos a bailar eran diversos. Nos podíamos encontrar en cualquier actividad.
En todos estos lugares la entrada era por invitación, por ser socio o por pagar el acceso. Todos los bailadores nos conocíamos, buscábamos alternativas para entrar al festejo, si era por una tarjeta de invitación, los primeros que entraban a la fiesta nos pasaban de retorno la invitación por una ventana o por un balcón. Si era en una asociación, siempre había algún socio del lugar que tenía la facultad de tener algún invitado. En oportunidades entrábamos cargando los instrumentos de las orquestas. Nuestro inolvidable Roberto Faz fue uno de los que algunas veces nos dio algún instrumento musical para que pasáramos como ayudantes o músicos y pudiéramos disfrutar de la fiesta. A partir de 1962, muchos jóvenes nos becamos y para nosotros los que éramos bailadores, era vital bailar los fines de semana en cualquiera de las actividades bailables. En oportunidades no obteníamos pases y nos fugábamos de las escuelas por las noches para bailar. Para evitar el regaño de los padres, en muchas ocasiones nos encontrábamos en la casa de algún amigo donde nos prestábamos las ropas para poder ir a dichas fiestas. Una de esas casas fue la de Miguelito Iglesias. Ahí nos reuníamos los fines de semana alrededor de una docena de jóvenes para partir hacia la fiesta seleccionada. Lo mismo sucedió cuando entramos al servicio militar. Casi todos éramos jóvenes estudiantes, no poseíamos abundante dinero y como semanalmente teníamos varias actividades, la mayoría de las veces íbamos sin un centavo, pero siempre estar bien vestido era de suma importancia. De ahí salió una frase en el barrio de Lawton que decía así: en carne, pero en coba, que significa que podíamos estar sin dinero, pero había que estar bien vestido. De esta forma, muchas veces se veía a los jóvenes muy bien vestidos, pero solo tomando agua o refrescos. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Déjenme un like, escriban en los comentarios algo que no les quedó claro. Suscríbanse, toquen la campanita de notificaciones que me ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Si quieren también pueden compartir este video con amigos, familiares, quien sea, bailadores. Ayuda muchísimo a que este video llegue a más personas. Síganme en Instagram también para ver más videos de mí bailando. Y recuerden que aún nos falta un video para terminar esta serie de la historia de baile casino. Entonces, como dijo LRB, estoy más viejo que ayer, más joven que mañana. Nos vemos bailadores. ¡Chao!